Corrí al hospital para ver a mi hijo en la sala de operaciones. De repente, una enfermera me tomó del brazo y susurró: «Rápido, señora, escóndase y confíe en mí. Es una trampa». Mis manos comenzaron a temblar, pero hice exactamente lo que ella dijo. Y 10 minutos después, me quedé helada al verlo. Mi nombre es Lupita. Tengo 68 años y jamás imaginé que terminaría espiando a mi propio hijo desde un cuarto de suministros médicos, con el corazón golpeando tan fuerte que pensé que me delataría. Pero ese día, ese maldito martes de octubre, entendí que el amor de madre también puede hacerte ciega hasta que alguien te obliga a abrir los ojos. Todo comenzó con una llamada a las 7 de la mañana. Yo estaba preparando café en la estufa. De esos que hierven despacio con canela y piloncillo cuando mi celular vibró sobre la mesa de la cocina. El número era desconocido. Casi no contesto, pero algo en mi pecho me dijo que lo hiciera. «Señora Guadalupe Fierro». Una voz masculina, seria, apurada. «Sí, soy yo. Habla del Hospital Ángeles del Pedregal. Su hijo Sebastián Montoya acaba de ingresar a urgencias. Está grave. Necesitamos que venga inmediatamente». El aire se me escapó. Las piernas me flaquearon. El teléfono casi se me cae de las manos. «¿Qué? ¿Qué le pasó? ¿Está bien? ¿Puedo hablar con él?» «No hay tiempo, señora. Venga ya. Pregunte por el área de cirugía». Colgaron. No recuerdo haberme puesto los zapatos. No recuerdo haber cerrado la puerta con llave. Solo recuerdo correr hacia la avenida, levantar el brazo temblando para detener un taxi y repetir como letanía: «Por favor, Dios, mi hijo no. Mi Sebastián no». El trayecto fue una tortura. Cada semáforo en rojo me parecía una eternidad. Veía mi reflejo en la ventana del taxi. Una mujer con el cabello recogido a medias, sin maquillaje, con la blusa mal abotonada. Pero no me importaba. Solo quería llegar. Cuando las puertas automáticas del hospital se abrieron, entré como alma que lleva en mis sandalias hacían eco en el piso brillante. El olor a desinfectante me golpeó la nariz. Me acerqué al mostrador de recepción casi sin aliento. «Mi hijo Sebastián Montoya, me dijeron que está en cirugía». La recepcionista me miró confundida. «Montoya, déjeme verificar». Mientras revisaba su computadora, sentí que el mundo se desaceleraba. Cada segundo era insoportable. Y entonces, desde mi izquierda, una mano firme me tomó del brazo. Era una enfermera joven de unos 30 años con el uniforme color verde menta y una mirada intensa que no olvidaré jamás. Su gafete decía: «Rocío Beltrán, Enfermería General». Se acercó a mi oído y susurró rápido, urgente: «Señora Fierro, escúcheme bien. Su hijo no está en cirugía. No está grave. Esto es una trampa. Confíe en mí. Venga conmigo ahora». Mi cerebro no procesaba. Una trampa. ¿De qué hablaba? Pero algo en sus ojos, una mezcla de compasión y determinación, me hizo obedecer. Me jaló suavemente hacia un pasillo lateral, lejos de la recepción. Caminamos rápido. Mis piernas apenas respondían. Abrió una puerta que decía solo personal y me metió en un cuarto pequeño lleno de cajas con guantes, jeringas, sábanas dobladas. «Quédese aquí. No haga ruido y confíe en mí». «Pero mi hijo, su hijo está perfectamente bien y en 10 minutos va a entender todo». Cerró la puerta. Me quedé ahí en la oscuridad casi total, con solo una rendija de luz que se colaba por debajo de la puerta. El olor a látex y alcohol me mareaba. Mis manos temblaban. Mi respiración era un desastre. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué Sebastián estaría bien si me habían llamado diciendo que estaba grave? Y entonces escuché voces. Voces conocidas. Me asomé apenas por la rendija de la puerta, y lo que vi destrozó el alma. Ahí estaba él, mi Sebastián, caminando tranquilamente por el pasillo del hospital, sin una sola herida, sin dolor, sin nada.
Iba vestido con una camisa blanca impecable y pantalones de mezclilla. Y a su lado, Valeria, mi nuera, con su cabello lacio perfecto, sus uñas rojas brillantes y esa sonrisa que siempre me pareció demasiado calculada. Hablaban con alguien, un hombre de bata blanca, y se reían. Se reían. Mi hijo, el hijo que creí que estaba agonizando, se reía como si nada. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Quise salir, gritarle, preguntarle qué demonios estaba pasando, pero la voz de Rocío resonó en mi cabeza. Confié en mí. Y me quedé quieta, observando, escuchando, porque lo que vino después fue peor de lo que jamás pude imaginar. Pero antes de continuar, si esta historia ya te tiene el corazón en un puño, suscríbete al canal para que sigas conociendo historias reales de mujeres que se levantaron cuando todo parecía perdido. Ahora sí, déjame contarte lo que escuché ese día, porque cuando la verdad te golpea, no hay vuelta atrás. Mientras permanecía escondida en ese cuarto oscuro, con el corazón latiéndome en los oídos, mi mente comenzó a retroceder. 8 meses. Apenas 8 meses habían pasado desde que mi vida se partió en dos. Ernesto, mi esposo de 43 años, murió de un infarto fulminante una mañana de febrero. Estábamos desayunando juntos, pan dulce y chocolate caliente, cuando simplemente se llevó la mano al pecho y se desplomó sobre la mesa. No hubo tiempo para despedidas, no hubo últimas palabras, solo el silencio atroz de verlo partir sin poder hacer nada. Los primeros meses fueron un infierno de soledad. Nuestra casa en Coyoacán, esa casona de 2 pisos con jardín y bugambilias moradas trepando por las paredes, se convirtió en un mausoleo de recuerdos. Cada rincón me gritaba su ausencia. La mecedora donde leía el periódico, su taza de café olvidada en el librero, el olor a su loción de afeitar que todavía flotaba en el baño. La casa valía 8.500.000 pesos según el avalúo del notario. Ernesto también me dejó 420.000 pesos en ahorros, el resultado de toda una vida de trabajo honesto como contador. No éramos ricos, pero nunca nos faltó nada. Y ahora todo eso era solo mío. Sebastián apareció en el funeral con Valeria. Hacía meses que no los veía. Él trabajaba en una empresa de mercadotecnia, y ella era influencer, según decía. Nunca entendí bien a qué se dedicaba, pero siempre la vi con ropa cara y ese aire de superioridad que me incomodaba. «Mamá, no puedes quedarte sola en esta casa tan grande», me dijo Sebastián mientras veíamos bajar el ataúdre. Sus ojos estaban secos. No lloró en todo el funeral. Eso debió alertarme, pero yo estaba demasiado rota para notar las señales. «Voy a estar bien, hijo. Solo necesito tiempo». «No, mamá. Papá no hubiera querido que estuviera sola. Valeria y yo vamos a venirnos a vivir contigo temporalmente, solo hasta que te estabilices». «Temporal». Esa palabra debí grabarla en piedra. Llegaron una semana después con maletas, cajas y a mi nieta Camila, una niña de 3 años con rizos castaños y ojos enormes. La pequeña era lo único bueno de todo aquello. Se aferró a mi pierna el primer día y me dijo: «Abuela Lupita, hueles a galletas». Me derretí. Al principio todo parecía normal. Sebastián trabajaba desde casa en la que había sido la oficina de Ernesto. Valeria pasaba horas frente a su computadora grabándose hablando de maquillaje y ropa. Yo cuidaba a Camila, cocinaba, intentaba mantenerme ocupada para no pensar en el vacío, pero las cosas empezaron a cambiar sutilmente, como cuando el agua empieza a hervir sin que te des cuenta. Primero fue mi habitación, la recámara principal que compartí con Ernesto durante décadas. «Mamá, ¿te molesta si nos cambiamos a tu cuarto?», me preguntó Valeria una tarde con esa voz melosa que usaba cuando quería algo. «Es que necesitamos espacio para la computadora de Sebastián y mi equipo de grabación. ¿Y tú? Pues tú no necesitas tanto espacio, ¿verdad?». Algo dentro de mí se resistió,
pero vi a Sebastián detrás de ella asintiendo, esperando. Y yo solo quería que mi hijo estuviera bien, que no se fuera, que no me dejara completamente sola. «Está bien», susurré. Me cambio al cuarto de abajo, el cuarto de servicio, pequeño, con una cama individual y una ventana que daba al patio trasero. El cuarto donde solía dormir Chela, nuestra empleada doméstica de hace años. «Es temporal, mamá, solo mientras arreglamos todo». Temporal. Me mudé con mis cosas en cajas. Vi cómo Valeria redecoraba mi habitación con sábanas nuevas color gris, cojines elegantes y un espejo gigante con luces. Borraron todo rastro de Ernesto, todo rastro de mí. Luego vinieron las otras cosas. «Mamá, mejor guarda tus cosas en la alacena de abajo. La de arriba la necesitamos para los suplementos de Valeria». «Mamá, ¿podrías no usar la sala cuando tengamos visitas? Es que va a venir gente de trabajo y ya sabes, no queremos interrupciones». «Mamá, ¿te importa si ponemos llave a la alacena? Es que se desperdicia mucha comida y hay que cuidar el presupuesto». Cada petición era una pequeña muerte. Cada «te importa» era en realidad una orden disfrazada. Y yo seguía diciendo que sí porque tenía miedo. Miedo de quedarme sola. Miedo de que se fueran. Miedo de admitir que mi propio hijo me estaba desplazando de mi propia casa. Pero lo peor todavía no había llegado. Un día, buscando unas fotografías viejas de Ernesto, entré a lo que antes era mi habitación. Ellos no estaban. Abrí el cajón de la cómoda buscando el álbum familiar y entonces lo vi. Mi collar de perlas, las perlas que mi abuela me regaló el día de mi boda. 18 perlas perfectas, rosadas, enradas en oro blanco. Las había guardado en mi joyero toda la vida, prometiéndome que algún día se las daría a mi nieta. Estaban ahí en el joyero de Valeria, entre sus aretes baratos y sus pulseras de fantasía. Las tomé con manos temblorosas. Todavía olían a mi perfume, pero ahora estaban mezcladas con sus cosas como si fueran de ella. No dije nada. Volví a dejarlas ahí y salí de la habitación sintiendo que acababa de perder algo más que joyas. Esa noche, acostada en mi camita del cuarto de servicio, escuché risas arriba. Valeria y Sebastián celebraban algo, música, copas chocando. Y yo en mi propia casa me sentía como una intrusa, como una sirvienta tolerada, como un estorbo. Pero todavía no sabía que lo peor apenas comenzaba. ¿Cómo llegué de ser la dueña de mi casa a sentirme invisible en ella? Espera, porque lo que viene es aún más doloroso. Sebastián no siempre fue así. Necesito que lo entiendan. El hombre que ahora me trataba como un mueble viejo no era el niño que crié. O tal vez sí lo era, y yo nunca quise verlo. Mi hijo fue el centro de mi universo durante 35 años. Hijo único. Llegó después de 5 años de intentos fallidos y 3 pérdidas que casi me destrozan. Cuando finalmente lo tuve en brazos, juré que nunca le faltaría nada y cumplí. Tal vez demasiado bien. Ernesto siempre me decía: «Lupita, lo estás malcriando. Ese niño necesita límites». Pero yo no podía. Cada vez que Sebastián lloraba, yo corría. Cada vez que pedía algo, yo lo conseguía. Cada vez que se metía en problemas, yo lo solucionaba. Cuando reprobó el semestre en la universidad, conseguí que un profesor amigo de Ernesto lo pasara. Cuando chocó el coche a los 22 años, nosotros pagamos los daños sin preguntarle cómo había pasado. Cuando dejó 3 trabajos seguidos, porque los jefes no lo valoraban, seguimos manteniéndolo hasta que encontrara algo digno de él. Ernesto trataba de ponerle límites, pero yo siempre intercedía. Es nuestro único hijo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Dejarlo a su suerte? Y entonces conoció a Valeria. Ella apareció hace 6 años en una cena familiar alta, delgada, con ese cabello lacio que le caía como cascada sobre los hombros y una sonrisa que mostraba todos los dientes. Traía un vestido entallado
color vino y zapatos de tacón altísimo. Se sentó a la mesa y comenzó a hablar sin parar de sus proyectos digitales y sus estrategias de marca personal. Ernesto y yo intercambiamos miradas. Algo no encajaba, pero Sebastián la miraba como si fuera un regalo del cielo. «Mamá, Valeria es diferente. Ella me entiende, me impulsa a ser mejor». Mejor. Esa palabra me dolió sin saber por qué. Se casaron al año siguiente. Una boda cara en un jardín elegante de Cuernavaca que nosotros pagamos completa. 250.000 pesos. Valeria insistió en que tenía que ser memorable, porque sus seguidores esperaban contenido de calidad. Desde ese día, Sebastián empezó a cambiar. O quizá yo empecé a notarlo. Dejó de visitarnos tanto. Cuando venía ya no se sentaba a platicar conmigo en la cocina como antes. Contestaba el teléfono con prisa. «Sí, mamá». «Ajá. Luego hablamos. Valeria me está llamando. Y cuando murió Ernesto, cuando más necesité a mi hijo, él estuvo ausente, físicamente presente, pero emocionalmente, a kilómetros de distancia. Ahora que vivían en mi casa, la transformación era imposible de ignorar. El Sebastián que yo conocía me abrazaba cuando llegaba del trabajo. Este Sebastián apenas me saludaba. Subía directo al que ahora era su cuarto y se encerraba con Valeria. El Sebastián que yo conocía me preguntaba cómo había estado mi día. Este Sebastián ni siquiera levantaba la vista de su celular cuando yo le hablaba. Una tarde estaba preparando mole en la cocina, el mole que a él le encantaba desde niño, y entró buscando agua. Me atreví a preguntarle: «Hijo, ¿te pasa algo? Te noto distante». Me miró como si le hubiera hablado en otro idioma. «No, mamá, todo bien, es que tengo mucho trabajo. Es solo que ya casi no platicamos». Y yo: «Mamá, no empieces con el drama. Sí, ya no soy un niño. Tengo responsabilidades. Valeria y yo tenemos planes». Planes. Nunca me incluían. Valeria lo tenía completamente manipulado, pero él no lo veía, o no quería verlo. Una noche los escuché discutiendo arriba. Yo estaba en mi cuartito leyendo cuando sus voces atravesaron el techo. «Sebastián, tu mamá ya está grande. Esta casa es demasiado para ella. Lo lógico sería venderla y que se vaya a un lugar más pequeño, o a una residencia». Mi sangre se congeló. «No sé, Valeria. Es la casa donde crecí, donde vivió mi papá». «Exacto. Vivió pasado. Tú y yo necesitamos pensar en nuestro futuro. En Camila, esta propiedad vale millones. Podríamos venderla, darle una parte a tu mamá para que se acomode en otro lado, y nosotros finalmente tener algo propio». Silencio. «Déjame pensarlo. Déjame pensarlo. ¿No estás loca?» «No, jamás le haría eso a mi madre. Solo déjame pensarlo». Lloré en silencio esa noche, con la almohada tapándome la boca para que no me escucharan. Al día siguiente, Sebastián entró a la cocina mientras yo fregaba trastes. Se paró junto a mí mirando por la ventana. «Mamá, ¿alguna vez has pensado en simplificar tu vida? Ya sabes, esta casa es muy grande, mucho mantenimiento. A tu edad deberías estar descansando». Las manos se me resbalaron. Un plato cayó al fregadero con un ruido seco. «Esta es mi casa, Sebastián. Aquí construí mi vida con tu padre». «Lo sé, mamá, pero papá ya no está. Y tú podrías estar más cómoda en un departamento pequeño, sin escaleras, sin jardín que cuidar». Me di vuelta para mirarlo a los ojos. Busqué a mi hijo ahí, al niño que me abrazaba cuando tenía pesadillas, al joven que me regalaba flores cada día de las madres. No lo encontré. Solo vi a un hombre repitiendo palabras que no eran suyas, un títere con los hilos bien amarrados. «No voy a vender mi casa». Su mandíbula se tensó. Por primera vez vi un destello de algo oscuro en sus ojos. Algo que me asustó. «Como quieras, mamá». Era solo una sugerencia.
Salió de la cocina y yo me quedé ahí con las manos mojadas y el corazón roto, entendiendo finalmente la verdad. Mi hijo ya no era mío. Valeria lo había convertido en otra persona, y lo peor era que él la dejaba. Pero si creen que eso fue lo más doloroso, esperen a escuchar cómo me convertí en sirvienta de mi propia casa, porque la humillación apenas comenzaba. R. Ok. Bloque 4. La escalada de humillaciones. La primera vez que Valeria me pidió que le preparara el desayuno, pensé que era una petición normal. Una nuera pidiendo ayuda a su suegra. Nada del otro mundo. Lupita, ¿me harías unos huevos revueltos? Es que tengo una videollamada importante y no me da tiempo. Le preparé los huevos con jamón, como le gustaban, pan tostado, jugo de naranja recién exprimido. Subí las escaleras con la bandeja. Toqué la puerta de mi habitación. Adelante. Entré. Valeria estaba sentada frente a su computadora, perfectamente maquillada, con una blusa blanca impecable. Ni siquiera volteó a verme. Déjalo ahí en el buró. Gracias. Como si fuera la empleada. Bajé las escaleras sintiendo un nudo en el estómago, pero me dije, es solo hoy, está ocupada. Al día siguiente me pidió lo mismo y al siguiente y al siguiente. Para la segunda semana ya no me pedía, simplemente esperaba que le subiera el desayuno a las 9 en punto. Si me retrasaba 5 minutos, escuchaba su voz desde arriba. Lupita, ¿va a tardar mucho? Y Sebastián nunca decía nada. Se sentaba en la mesa, comía lo que yo le preparaba y subía hasta encerrarse en su oficina improvisada. Pero eso fue solo el principio. Un martes llegaron sus amigas, 3 mujeres igual de arregladas que ella, con bolsas de marca, y ese aire de quien nunca ha lavado un plato en su vida. Se instalaron en mi sala como si fueran las dueñas. «Lupita, ¿nos traes café?», gritó Valeria desde el sillón. «¿Y unas galletas, por favor?». Preparé café. Serví las galletas que había horneado el día anterior en el plato bonito de porcelana que me regaló mi madre. Lo llevé a la sala con las manos temblando de rabia contenida. «Aquí tienen». Una de sus amigas me miró de arriba hasta abajo. «¡Ay, qué suerte tienes!». «Vale. Tener ayuda de confianza que vive en la casa. Es tan difícil encontrar gente honrada hoy en día. Ayuda de confianza». Me llamó ayuda de confianza en mi propia casa. Valeria se rió. No me defendió. No dijo, ella no es la empleada, es mi suegra, es la dueña de esta casa. Nada. Solo se rió y siguió platicando como si yo fuera invisible. Bajé a la cocina, cerré la puerta y dejé que las lágrimas cayeran en silencio sobre el fregadero. Las humillaciones se volvieron rutina. «Lupita, la ropa de Camila está sucia. ¿Puedes lavarla?». «Lupita, se acabó el papel de baño. Ve a comprarlo». «Lupita, hoy vienen visitas. Necesito que limpies la sala y prepares botana». Cada orden dolía como una bofetada, pero lo peor era que Sebastián lo permitía. Lo veía todo y no decía absolutamente nada. Una tarde estaba atrapeando el piso de la sala, mi sala, cuando escuché que Valeria hablaba por teléfono en el balcón. «Sí, mamá, ya casi. Sebastián está convencido de que lo mejor es vender. Solo falta que la vieja firme los papeles». No, no ha sido difícil. La tenemos bien controlada. Le quitamos la llave de la alacena para que no desperdicie comida. La pusimos en el cuarto de servicio y le damos tareas todo el día para que se sienta útil. Se cree que la necesitamos. Es patética, la verdad. El trapeador cayó de mis manos. Patética. Me llamó patética. Y yo seguía ahí limpiando, cocinando, aguantando. ¿Por qué? Porque tenía miedo. Miedo de que si me quejaba Sebastián se fuera para siempre. Miedo de quedarme completamente sola en esa casa llena de fantasmas. Miedo de admitir que había perdido a mi hijo. Pero la gota que derramó el vaso llegó un domingo de noviembre. Era mi cumpleaños. 68 años.
El primero sin Ernesto. Desperté con el corazón pesado, pero con una pequeña esperanza. Tal vez Sebastián recordaba. Tal vez habría un abrazo, una felicitación, algo. Bajé a la cocina. Nadie. Preparé café y me senté sola en la mesa. Pasaron las horas. Sebastián salió de su cuarto al mediodía, fue directo al refrigerador, sacó un refresco y volvió a subir sin mirarme. Valeria bajó a las 2 de la tarde, perfectamente arreglada como siempre. «Lupita, ¿ya preparaste la comida?» «Tengo hambre». La miré. Esperé que recordara, que dijera algo. Nada. «Voy a preparar algo», murmuré. Cociné, serví. Comieron, se fueron. Y yo me quedé ahí en la cocina viendo el calendario en la pared con la fecha marcada. 11 de noviembre, mi cumpleaños. Nadie lo recordó. Nadie. Esa noche, acostada en mi camita del cuarto de servicio, algo dentro de mí se rompió, pero no como antes. Esta vez no lloré. Esta vez sentí algo diferente. Rabia, rabia pura y limpia que me quemaba el pecho. ¿Cuánto más iba a aguantar? ¿Hasta cuándo iba a permitir que me trataran así? ¿En qué momento había dejado de ser Guadalupe Fierro, dueña de su vida, para convertirme en un trapo que todos pisaban? Ernesto jamás hubiera permitido esto, y yo lo estaba traicionando al permitirlo. Me senté en la cama, encendí la luz y tomé una decisión. Si ellos querían jugar sucio, yo aprendería las reglas. Si querían quitarme todo, tendrían que pasar sobre mi cadáver. Porque una cosa era ser amable, otra muy diferente era ser idiota. Y Lupita Fierro ya había sido idiota suficiente tiempo. El Parque de la Bombilla se convirtió en mi refugio. Cada mañana, después de servir el desayuno y limpiar la cocina, salía con la excusa de caminar un rato. Valeria apenas levantaba la vista de su celular. Sebastián ni se enteraba. Me sentaba en la misma banca bajo el fresno grande y veía pasar la vida. Señoras con sus nietos, parejas de ancianos tomados de la mano, vendedores de churros. Normalidad, algo que yo había perdido sin darme cuenta. Fue ahí donde conocí a don Artemio, un hombre de unos 75 años con el cabello completamente blanco, lentes de pasta gruesa y un bastón de madera tallada que no parecía necesitar, realmente. Siempre traía un periódico doblado bajo el brazo y una bolsa con migajas para los gorriones. El primer día solo intercambiamos saludos. El segundo, un comentario sobre el clima. Al tercero nos sentamos en la misma banca sin decir nada, simplemente compartiendo el silencio. A la semana comenzamos a platicar. ¿Vive cerca, señora? A 3 cuadras, la casa de las bugambilias moradas. Ah, la conozco. Hermosa propiedad. Vive sola. Y ahí me quebré. No sé por qué. Tal vez porque era un desconocido. Tal vez porque ya no soportaba cargar el peso sola. Vivo con mi hijo, mi nuera, y me siento muy sola. Don Artemio no dijo nada. Solo asintió como si entendiera perfectamente. Los días siguientes, poco a poco, le conté todo. Las humillaciones, el despojo silencioso, cómo me habían convertido en sirvienta de mi propia casa, cómo mi hijo me miraba sin verme. Él escuchaba sin interrumpir, sin juzgar. Y cuando terminé, después de casi 2 semanas de desahogarme, dijo algo que me cambió la vida. «Señora Lupita, ¿sabe cuál es la diferencia entre una víctima y una sobreviviente?» No. La víctima espera que otros cambien. La sobreviviente toma el control de su propia historia. Se acomodó los lentes. Yo fui abogado durante 40 años. Me especialicé en derecho familiar. Y créame cuando le digo esto, lo que le están haciendo tiene nombre. Se llama violencia patrimonial y abuso de adulto mayor. Las palabras me golpearon. Nunca lo había pensado así, pero tenía razón. ¿Y qué puedo hacer? Es mi hijo. Precisamente por eso debe actuar, porque si no lo hace ahora, cuando intenten quitarle todo legalmente, será demasiado tarde. Se inclinó hacia mí. ¿Confía en mí?
Algo en su mirada me tranquilizó. Asentí. Entonces escuché con mucha atención. Don Artemio me explicó que necesitaba documentar todo, cada conversación, cada humillación, cada plan que escuchara, y sobre todo debía proteger legalmente mi patrimonio antes de que ellos hicieran algún movimiento oficial. Tiene un celular que ellos no conozcan. Tengo el viejo de Ernesto. Lo guardé en una caja. Perfecto. Cárguelo. Grabe conversaciones. Tome fotos de documentos. Todo lo que pueda sin que sospechen. Pero no es ilegal. En su propia casa, protegiendo su propio patrimonio de un fraude, no es legítima defensa legal. Me dio el nombre de un notario de confianza, don Raúl Santa Cruz, con oficina en la colonia Roma. Dígale que va de mi parte. Él sabrá qué hacer. Volví a casa ese día con el corazón latiendo diferente. Por primera vez en meses sentí algo parecido a la esperanza. Esa noche, mientras todos dormían, saqué el viejo celular de Ernesto de la caja en el closet. Lo conecté a cargar en mi cuarto tapándolo con una toalla. La pantalla se iluminó con la foto que él tenía de fondo. Nosotros dos en Acapulco sonriendo bajo una palapa. «Perdóname, mi amor», susurré. Debí hacer esto antes. Los siguientes días me convertí en espía de mi propia casa. Aprendí a mantener el celular escondido en el bolsillo de mi delantal, a activar la grabadora cuando escuchaba que ellos hablaban, a tomar fotos discretas de papeles que dejaban en la mesa, y lo que descubrí me heló la sangre. Una tarde, mientras limpiaba el estudio, lo que antes era la oficina de Ernesto, encontré documentos impresos entre las hojas de una revista. Reconocí el logotipo, un despacho de abogados en Polanco. Tomé fotos rápido, con las manos temblando. Era una solicitud para declararme incapaz por deterioro cognitivo. Tenían citas con un psiquiatra privado, un calendario con fechas marcadas y abajo con la letra de Sebastián. 6 meses máximo. Sentí que el piso se movía bajo mis pies, pero no lloré. Esta vez tomé las fotos y volví a colocar todo exactamente como estaba. La semana siguiente fui al notario. Don Raúl me recibió en su oficina elegante con vista a la fuente de Cibeles. Era un hombre de 50 y tantos años, formal, amable. Don Artemio me habló de usted, señora Fierro. Cuénteme todo. Le mostré las fotos, las grabaciones, todo. Su expresión se oscureció. Esto es grave, pero tenemos tiempo de protegerla. Hicimos varios movimientos legales que Sebastián y Valeria jamás imaginaron. Primero, blindé la propiedad con un fideicomiso irrevocable. La casa seguía siendo mía, pero nadie podría venderla ni transferirla sin mi consentimiento expreso, ante 3 testigos y evaluación psicológica favorable. Segundo, actualicé mi testamento con cláusulas muy específicas. Si intentaban declararme incapaz fraudulentamente, automáticamente perdían cualquier derecho de herencia. Tercero, firmé poderes legales a favor de mi sobrina Daniela, hija de mi hermana, que era abogada en Monterrey. Ella tampoco sabía lo que estaba pasando, pero cuando la llamé y le conté, voló a la Ciudad de México al día siguiente. «Tía, ¿por qué no me dijiste antes?» Sus ojos estaban llenos de lágrimas de rabia. «Porque tenía vergüenza, mija, vergüenza de admitir que mi propio hijo me estaba haciendo esto». Daniela me abrazó fuerte. «Ya no estás sola». Con todo protegido legalmente, don Artemio me sugirió algo más. Ahora viene la parte difícil. Lupita necesita que bajen la guardia, que crean que ganaron. Solo así se confiarán y mostrarán sus verdaderas intenciones. ¿Quiere que finja demencia? No demencia completa, solo olvidos, confusión, nada exagerado, solo lo suficiente para que piensen que su plan está funcionando. Fue lo más difícil que he hecho en mi vida. Fingir que me estaba desmoronando cuando por dentro estaba más lúcida que nunca. Comencé a olvidar cosas. ¿Dónde había puesto las llaves?
¿Qué día era? Repetía preguntas. Me quedaba viendo la pared como perdida. Vi la mirada de satisfacción en los ojos de Valeria cada vez que yo me confundía. «Pobre Lupita», le dijo a Sebastián una noche sin saber que yo estaba escuchando con el celular grabando en mi bolsillo. «Ya ves que tenía razón. Se está deteriorando. En unos meses más podemos proceder sin culpa, como si declararme loca para robarme fuera un acto de caridad. Pero el verdadero golpe de suerte llegó 2 semanas después. Los escuché planeando la emergencia, la llamada falsa. El hospital, el doctor cómplice que era primo de Valeria, los documentos de poder notarial que me harían firmar en la desesperación del momento. Lo grabé todo, cada palabra, cada risa, cada detalle de su plan perfecto. Y cuando colgaron, satisfechos de su estrategia brillante, yo seguí ahí en mi cuartito, viendo el celular con todas las pruebas que necesitaba. Me miré al espejo esa noche. La mujer que me devolvía la mirada ya no era la misma que se escondió en el cuarto de servicio meses atrás. Esta mujer tenía los ojos secos, la mandíbula apretada y un plan. ¿Quieren jugar?, me dije en voz baja. Pues juguemos. Y así fue como llegué a ese maldito hospital corriendo como una tonta a salvar a un hijo que nunca estuvo en peligro. Pero esta vez yo sabía exactamente lo que estaba pasando. Regreso al momento exacto, al cuarto de suministros, a la oscuridad que olía a desinfectante y látex, a mi corazón golpeándome las costillas como si quisiera escapar. Estaba ahí escondida como una criminal en mi propia tragedia, viendo a través de la rendija de la puerta como mi hijo, mi Sebastián, caminaba tranquilamente por el pasillo del hospital con esa sonrisa que yo conocía tan bien. La sonrisa de cuando creía que todo le salía perfecto. Valeria iba a su lado taconeando con esos zapatos rojos que costaban más que el gasto de una semana. Llevaba un vestido negro entallado como si fuera a un cóctel y no a un hospital. El cabello recogido en una cola alta, labios rojos brillantes, perfecta como siempre. Y junto a ellos un hombre de bata blanca. 40 y tantos años, barba recortada, estetoscopio colgando del cuello. Se reían los tres como viejos amigos compartiendo un chiste privado. Mis manos apretaban el celular de Ernesto dentro del bolsillo del suéter grabando. Lo había activado antes de que Rocío me metiera al cuarto. ¿Estás nervioso?, preguntó Valeria acomodándose un mechón de cabello detrás de la oreja. Un poco, admitió Sebastián. ¿Y si no funciona? El hombre de la bata, el supuesto doctor, se rió. Va a funcionar, primo. Te dije que es infalible. La vieja va a llegar desesperada, histérica, sin pensarlo 2 veces. Tú te tiras en la cama, te pones pálido, gimes un poco. Yo salgo muy serio a darle el diagnóstico. Emergencia quirúrgica. Necesitamos 350.000 pesos de inmediato para el procedimiento. Y mientras procesa la información, le pones enfrente los papeles del poder notarial. Mamá, solo fírmalo. Es para agilizar el trámite con el seguro. Firma. Transferimos el dinero y cuando se dé cuenta de que la operación nunca fue necesaria, ya es demasiado tarde. Valeria aplaudió bajito como niña emocionada. Eres un genio, Rodrigo. Por eso me pagas, primita. Rodrigo le guiñó un ojo. Además, con lo senil que está la señora últimamente, ni siquiera va a recordar bien qué firmó. Le diremos que fue el shock del momento. Sebastián se pasó la mano por el cabello. Parecía incómodo. Solo parecía. ¿Y si se enoja después? Si se pone difícil. Ay, Sebastián, por Dios. Valeria puso los ojos en blanco. Ya hablamos de esto 1 veces. Con los 350.000 pagamos al abogado para que acelere lo de la incapacidad. En 2 meses está declarada. En 3 la casa es nuestra. En 4 la metemos a una residencia bonita, de esas con jardines. Y nosotros empezamos nuestra vida de verdad sin ella estorbando.
Es mi mamá Valeria. Es un estorbo, Sebastián, y lo sabes. Su voz se endureció. ¿O ya olvidaste cómo nos trataba antes? Siempre metiéndose en nuestra relación, siempre dando su opinión, siempre recordándote que la casa es de ella. Pues ahora pagará por hacernos sentir menos. Mentira. Nunca los traté mal. Nunca me metí en su relación más allá de lo normal. Pero Valeria había reescrito la historia en la cabeza de mi hijo, hasta que él creyó su versión. Además, continuó ella, con voz más suave tomando la mano de Sebastián. Piensa en Camila, piensa en nuestro futuro, en todo lo que podremos darle cuando vendamos esa casa. 8,5 millones de pesos, mi amor. ¿Te imaginas un departamento nuevo en Santa Fe? Auto nuevo, viajes, colegios privados para la niña. Todo lo que merecemos. Sebastián asintió lentamente y en ese momento supe que lo había perdido completamente. El niño que yo crié, el que lloraba cuando veía una película triste, el que me abrazaba y me decía: «Eres la mejor mamá del mundo». Ese niño estaba muerto y este hombre, este extraño, había ocupado su lugar. «¿A qué hora dijiste que llegaría?», preguntó Rodrigo checando su reloj. «Le marqué hace 40 minutos», respondió Sebastián. «Ya debería estar aquí. Le dije que era urgente, que estaba grave». «Perfecto. Entonces vamos a la sala 3. Ahí está todo listo. La cama, los monitores, los sueros falsos, todo el teatro». Comenzaron a caminar por el pasillo hacia mí. Me pegué contra la pared del cuarto, conteniendo la respiración. Pasaron a centímetros de la puerta. Escuché sus pasos alejarse, y entonces apareció Rocío. Abrió la puerta despacio. Sus ojos brillaban con esa mezcla de compasión y urgencia que vi desde el principio. Escuchó todo. Asentí incapaz de hablar. Las lágrimas finalmente salieron, pero no de tristeza, de rabia, de una furia tan grande que me temblaba todo el cuerpo. «Lo grabé», susurré mostrándole el celular. Rocío sonrió. «Bien, ahora escúcheme con atención. Mi turno termina en 10 minutos. Voy a salir con usted por la puerta de emergencias del personal. Ellos están esperándola en recepción y en la sala 3. No la van a ver salir. ¿Tiene a dónde ir?» «Sí, tengo gente que me está esperando». «Perfecto». Rocío sacó su celular y tomó fotos de los 3 desde lejos disimuladamente. «Tome por si necesita más evidencia. Mi madre pasó por algo similar hace 5 años. Su propia hermana la engañó para quitarle su casa. Desde entonces, cuando detecto estas situaciones, actúo. No voy a permitir que le pase a otra señora lo que le pasó a mi mamá». La abracé fuerte. «Gracias. Gracias por salvarme. No me dé las gracias todavía. Sálvese usted. Vaya con esas grabaciones a las autoridades y no deje que se salgan con la suya». Salimos por la puerta de empleados. El aire fresco de la tarde me golpeó la cara. Noviembre en la Ciudad de México. Cielo gris, olor a lluvia próxima. Caminé 2 cuadras antes de detener un taxi. Le di la dirección de la oficina de don Artemio. Durante todo el trayecto, el celular vibraba en mi bolso. Sebastián llamando. 1 vez, 2, 5, 10. Mensajes de Valeria. «Lupita, ¿dónde estás? ¿Ya llegaste al hospital?» «Sebastián te está buscando. Está preocupado». Contesta. «Por favor». Mentiras. Todo mentiras. Llegué a la oficina de don Artemio. Él me esperaba con Daniela. En cuanto me vieron entrar, supieron que tenía lo que necesitábamos. «Lo tengo todo», dije sacando el celular. Cada palabra, todo el plan. Daniela reprodujo las grabaciones. Su rostro se endureció con cada segundo que pasaba. Cuando terminó, golpeó la mesa con la palma. «Estos malditos. Tía, esto es suficiente para proceder legalmente. Podemos presentar denuncia ahora mismo». «Espera», dijo don Artemio levantando la mano. «Todavía no.
¿Por qué no? Porque si presentamos la denuncia ahora, ellos van a negar todo. Van a decir que la grabación es falsa, que Lupita está confundida, que malinterpretó. Y aunque tengamos evidencia, el proceso legal será largo y doloroso. Se quitó los lentes y me miró directamente. Lupita, ¿confía en mí? Sí. Entonces hagamos esto bien. Deje que crean que ganaron, pero solo un poco más. Y cuando estén celebrando su victoria, ahí los golpeamos con todo, frente a todos, para que no haya duda de quiénes son realmente. Daniela iba a protestar, pero yo levanté la mano. Tiene razón. Quiero que todos vean, la familia, los amigos, todos. Quiero que Sebastián entienda exactamente lo que hizo y que no tenga dónde esconderse. Don Artemio sonrió. Entonces, déjeme explicarle el plan. Y ahí, en esa oficina, con el cielo oscureciéndose afuera y mi corazón latiendo con una mezcla de miedo y determinación, planeamos el final de la historia. Mi final, el que yo escribiría. Ellos querían jugar a las trampas, pero no sabían que yo acababa de aprender las reglas del juego, y esta vez iba a ganar. Llegué a casa casi a las 8 de la noche. Las luces estaban encendidas. Desde afuera escuché voces alteradas. Me detuve un momento en el jardín. Respiré profundo y entré actuando el papel de mi vida. Abrí la puerta temblando. No era difícil. Todavía tenía los nervios destrozados. Sebastián estaba en la sala caminando de un lado a otro con el celular en la mano. Valeria estaba sentada en el sillón con los brazos cruzados y esa cara de fastidio que ya conocía también. «Mamá, ¿dónde diablos estabas?» Sebastián prácticamente me gritó. «Te llamé 1000 veces. Fuiste al hospital y desapareciste. Estábamos preocupadísimos. Preocupadísimos. ¿Qué palabra más grande para cubrir una mentira?» Me llevé la mano al pecho jadeando. «Hijo, me dijeron que estabas grave. Corrí al hospital, pero no te encontré. Te busqué por todas partes». Pregunté en recepción. Nadie sabía nada. «Porque me dieron de alta rápido, mamá. Te lo dije en el mensaje». Mintió sin pestañear. Fue una falsa alarma, un dolor en el pecho que resultó ser gases. «Pero necesito tratamiento. El doctor dice que es algo del corazón, que necesito estudios urgentes». Ahí estaba. El siguiente movimiento del plan del corazón. ¡Ay, Dios mío! Mis ojos se llenaron de lágrimas reales, pero no por su mentira, por confirmar que realmente era capaz de esto. ¿Qué necesitas? Lo que sea, hijo, lo que sea. Vi el brillo en los ojos de Valeria, la sonrisa que intentó ocultar. Son estudios caros, mamá. El cardiólogo particular cobra 350.000 pesos por todo el paquete. Electrocardiogramas, especiales, monitoreo, análisis, pero el seguro no cubre todo. Mamá, es mi vida, es urgente. Se acercó, tomó mis manos, las mismas manos que yo sostuve cuando aprendió a caminar. Necesito que me ayudes, por favor. El teatro era perfecto, casi me lo creo. Está bien, hijo. Mañana vamos al banco, saco el dinero que necesites. No, mamá, no es tan simple. Valeria se levantó del sillón, acercándose con una carpeta café en las manos. El doctor necesita garantías. Pidió que firmes unos documentos, un poder notarial temporal para que Sebastián pueda autorizar los procedimientos en caso de emergencia. Ya sabes, por si te pasa algo o no puedes llegar rápido. Extendió los papeles. Los vi. Reconocí el formato. Don Artemio me había mostrado uno igual esa misma tarde. No era un simple poder médico, era un poder amplio sobre mis cuentas bancarias y propiedades. Yo no sé, son muchos papeles. Actué confundida tocándome la cabeza. Mamá, por favor, no es momento de ponerte difícil. La voz de Sebastián tenía un tono de desesperación estudiada. Literalmente mi vida depende de esto. Lo miré a los ojos. Busqué una pizca de culpa, de duda, de humanidad. Nada. Está bien, susurré. ¿Dónde firmo?
Valeria prácticamente saltó de emoción, pero se controló. Aquí, aquí y aquí. Señalaba con su uña roja perfecta. Tomé la pluma que me ofrecían. Mis manos temblaban, esta vez de rabia contenida, y firmé, pero no los papeles reales. Don Artemio había preparado copias falsas, idénticas, perfectas, sin ningún valor legal. Las había traído conmigo en el bolso y en un momento de distracción, cuando Valeria fue a la cocina por agua, había intercambiado los documentos. Firmé papeles que no servían para nada, pero ellos no lo sabían. Listo, dije entregándolos. Valeria los revisó rápidamente. Sonrió. Perfecto, Lupita. Gracias. Sebastián va a estar bien. Gracias a ti. Esa noche cenamos en silencio. Yo apenas probé bocado. Ellos tampoco comían. Estaban ansiosos, inquietos, probablemente pensando en qué harían con el dinero. Subí a mi cuartito temprano. Me acosté en la oscuridad con el celular de Ernesto en la mano. Le mandé un mensaje a Daniela. Ya firmé. Cayeron. Su respuesta fue inmediata. Excelente. Mañana comienza la segunda fase. Los siguientes días fueron una actuación constante. Cada mañana me levantaba, preparaba desayuno, limpiaba, atendía a Camila como siempre, pero ahora con un propósito. Sebastián y Valeria estaban eufóricos. Creían que habían ganado. Los escuché hablar por teléfono con su abogado, el real, no el actor del hospital. Sí, licenciado, ya firmó todo. ¿Cuánto tardan los trámites? 2 meses. Perfecto. Valeria comenzó a buscar casas en internet. Las veía en sala, comentando en voz alta como si yo no existiera. Mira esta, mi amor. 3 recámaras en Santa Fe, 2 sillones y medio. Con lo que saquemos de esta casa nos alcanza perfecto, y nos sobra para el coche. Sebastián miraba por encima de su hombro. Es bonita, pero busca algo con terraza. Quiero terraza. Hablaban del futuro, de su futuro, en el que yo no existía más que como un trámite resuelto. Una tarde, mientras planchaba ropa en el cuarto de lavado, Valeria entró hablando por teléfono. No se dio cuenta de que yo estaba ahí detrás de las sábanas colgadas. Sí, mamá, ya casi. Te digo que en 3 meses máximo está todo resuelto. No, no sospecha nada. Está cada día más ida. Sebastián ya habló con el psiquiatra. Va a certificar que no está en sus cabales. Ajá, claro. Vamos a darle algo. No somos monstruos. Le rentaremos un departamentito o la metemos a una residencia. Pero la casa es nuestra porque nos lo merecemos. Mamá, ¿sabes lo que hemos aguantado? Vivir con una vieja amargada que se la pasa recordándonos que es su casa. Me mordí el labio hasta sangrar para no salir y gritarle, pero respiré. Conté hasta 10 y seguí planchando como si nada. Mientras tanto, don Artemio, Daniela y yo trabajábamos en silencio. Presentamos toda la evidencia ante un juez. Lupita Fierro, de 68 años, se convirtió en espía de su propia casa luego de que su hijo Sebastián y su nuera Valeria se mudaran tras la muerte de su esposo, Ernesto, planeando declararla incapaz por deterioro cognitivo para robarle su patrimonio de 8.500.000 pesos. Aconsejada por el abogado retirado don Artemio, Lupita documentó las humillaciones y el complot de fraude, grabando a la pareja mientras la calificaban de patética y estorbo. Anticipando una trampa, Lupita blindó legalmente su casa y testamento con ayuda de su sobrina abogada Daniela. La confrontación final llegó con un plan de estafa. Sebastián la llamó al Hospital Ángeles del Pedregal, haciéndole creer que estaba grave para pedirle 350.000 pesos para una cirugía falsa y obligarla a firmar un poder notarial total. La enfermera Rocío Beltrán frustró la emboscada, escondiendo a Lupita mientras ésta grababa la confesión completa del plan. Lupita mantuvo el engaño, firmando una copia falsa del poder notarial sin valor legal, permitiendo que Sebastián y Valeria celebraran su victoria, hasta que,
En una cena familiar, Lupita desenmascaró públicamente el fraude con las grabaciones y el testimonio de Rocío, llevando al arresto de ambos por violencia patrimonial y recuperando así su dignidad y su hogar.